Sabéis que hemos podido disfrutar hasta ahora de un conversatorio con Jaime Molina, nuestro catedrático de referencia de Historia Antigua de la Universidad de Alicante. Después tuvimos la suerte de poder adentrarnos y de conocer a la Alcudia, ¿verdad? Muchos de vosotros estuvisteis, porque veo caras que se repiten, y estaréis de acuerdo conmigo que fue una conferencia absolutamente emocionante, porque no te puedes imaginar a veces lo desconocida que puede ser la cercanía, y de hecho hablamos de que tenemos que fletar una visita. Santa Pola tiene que ir a veros, y eso lo haremos. Hoy tenemos la suerte de contar con el director de la Alcudia aquí. Muchísimas gracias por haber venido. El otro día no pudo venir, pero es un honor, y gracias por apoyar este ciclo. Y hoy continuamos hablando del Portus Ilicitanus. ¿De la mano de quién? De la mano de Juan Francisco Álvarez Tortosa. Me cuesta presentar a Juanfran. Para mí, Juanfran, me lo vais a permitir, porque Juanfran no solo es arqueólogo, historiador, doctor en Historia Antigua, codirector de las sendas campañas de excavación que hemos realizado desde el 2017 hasta la actualidad en Picola y Portus. Me falta el aire. Juanfran es una de las personas con las que hemos vivido, amado, sufrido, lo has dicho tú, toda esta aventura. Juanfran es un hermano. Es un hermano. Gracias, Juanfran, por estar aquí, porque Juanfran es Museo del Mar de Santa Pola. Allá donde estés, tú eres Museo del Mar de Santa Pola. Exacto, lo que unió el proyecto FEDER y de la Alcudia. Bueno, es que somos lo mismo. Exacto, exacto. Bueno, es un grandísimo arqueólogo. En breve vamos a iniciar una campaña de excavación. Estamos ultimando los trámites administrativos. La burocracia es ardua. Gracias porque me... Exacto, es ardua. Muy bien. Y en estos momentos estamos trabajando en paralelo en la obtención de un permiso para una campaña de excavación, ahora nos contará Juanfran, y en una convocatoria de subvención para conseguir fondos para poder generar una estructura de protección de un edificio singular sobre la que hoy vamos a versar fundamentalmente o como núcleo duro esta conversación. Estamos trabajando en paralelo. Para generar la estructura necesitamos el permiso de patrimonio, para generar la excavación necesitamos el permiso de patrimonio, y estamos en eso. En estos momentos estamos centrados en conseguir esos permisos y, por favor, mandándonos mucha energía positiva para que llegue la financiación suficiente para que esa campaña de excavación tenga unida una estructura de protección que llevamos esperando tiempo y que es absolutamente necesaria para la protección de este edificio singular, que yo no quiero desvelaros nada porque lo va a hacer Juanfran. Bueno, pues continuando en la senda y de lo que se ha hablado en las últimas dos conferencias que han versado sobre Picola, Portus, ¿no? Hoy Juanfran nos va a desvelar algunas claves de interpretación de ese yacimiento que todos conocéis porque está musealizado con ese proyecto FEDER. En ese proyecto FEDER vivimos dos pandemias, no, una pandemia y dos danas. Nunca lo olvidaremos. O sea, cuando superamos la pandemia vino una dana, se nos anegó todo, se nos cayeron todas las estructuras de protección, las volvemos a restaurar y viene otra dana. En fin, después de una pandemia y dos danas, entenderás que cuando dice Juanfran que lo que ha unido el proyecto FEDER no lo separa el hombre, bueno, hemos llorado juntos. Bueno, ahora ya no se anega, porque no solo hicimos un proyecto de recuperación arqueológica y de consolidación, sino todo un proceso de reconducción de las aguas que hace que ya no se anegue, y eso es algo muy importante, porque como bien sabéis, los fenómenos meteorológicos como las danas también son un peligro
no solo para la población civil y también para el patrimonio. Entonces, estamos trabajando también en proyectos de intervención arqueológica donde tenemos en cuenta los riesgos sísmicos y los riesgos de inundación. Ahora ya jugamos con muchas más claves de las que jugábamos antes porque la experiencia, ¿no?, y lo que ha sucedido pues nos da claves de cómo tenemos que actuar para que no se pierda nuestro patrimonio. Sin más, os dejo con Juan Francisco Álvarez Tortosa. Me gustaría que después hubiera conversación y preguntas, porque seguro que las va a haber, porque nos va a desvelar lo que hemos hecho hasta ahora y lo que pretendemos hacer a partir de ahora, en la campaña de excavación de este año y en la campaña de excavación del año que viene. Muchísimas gracias a todos y os dejo con Juan Francisco Álvarez Tortosa. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se oye? Creo que sí, ¿no? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, María José, por esta cálida y merecida presentación. Lo del FEDER es absolutamente cierto. Lo que ni el FEDER no se ha separado en la vida. Y bueno, aquí seguimos. Quisiera empezar dando las gracias al Ayuntamiento de Santa Pola pues, por haber tenido a bien invitarme a hablar del Portus Iliquitanus en esta que considero mi casa. Tanto el municipio de Santa Pola como, sobre todo, la arqueología santapolea, la cual considero pues, mi iniciación en la arqueología, y aquí seguimos. Y por supuesto, gracias al Museo del Mar y gracias a María José pues, por seguir contando con nosotros, pues, no solamente para excavaciones, sino para este tipo de actividades, las cuales consideran fundamentales. Porque el patrimonio, si no se divulga, no es nada. Entonces, sin más, quería recordar con esta imagen pues, el principio de todo, en realidad. Esta me parece que es la quinta convocatoria del conversatorio, pero aquí tengo fotos de nosotros mucho más jóvenes, cuando hicimos la primera sesión de Teatro Mucha Academia, que creo que es el germen de esto que estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, pues me ha parecido bien traer lo que fue el principio y lo que estamos haciendo ahora. Yo también. Yo tenía pelo y todo. Y también, no menos importante, no solamente las excavaciones y el divulgarlo como lo hacemos en este tipo de actos, como pueden ser un conversatorio o los diálogos acá en el museo que hicimos en su momento, sino quería también reivindicar la importancia que tienen los proyectos por excavación, que hemos llevado haciendo desde que empezamos a excavar, primero en Picola y posteriormente en Portus, desde 2017 hasta la actualidad. Son importantísimos porque podemos enseñaros a vosotros, a los que tenéis a bien acudir a los yacimientos, ver en vivo cómo está funcionando, cómo trabajamos. Podéis ver a los compañeros que están excavando con nosotros, los cuales son voluntarios en su gran mayoría, son gente que está estudiando la carrera, que está formando para ser los arqueólogos del futuro, de los cuales hay aquí unos cuantos, y que el mérito de la excavación es de ellos. Entonces, pues es un reconocimiento que me parece que hay que hacer y es un sitio fabuloso para entender qué se va haciendo año tras año. Porque luego este tipo de actos que hacemos aquí, de juntarnos para contar los resultados, se producen después de un ejercicio de reflexión, de análisis de resultados, de ver qué ha salido en la excavación, pero verlo en vivo tiene otras sensaciones. O sea, es más emocionante, aporta otras cosas. Creo que lo interesante es combinar ambas sensaciones. ¿No? ¿Me habré puesto algo más seguro? No, yo soy no, así no. muy... Vamos a ver si se escucha mejor. Ahora. Es una pena, había dicho cosas muy bonitas. Entonces... Pero seguimos. Bien. De forma irremediable me toca empezar con la famosa lámina que ponemos siempre de ubicación, que seguro que os ha enseñado todo el mundo, todo lo que ha pasado, la gente que ha pasado por aquí precediéndome habrá puesto una parecida, si no la misma, en la cual mostramos, pues, esto no tiene puntero, así que me vas a permitir que me ponga por qué señalar. Aquí estamos viendo la actual provincia de Alicante con la división territorial de época romana en la que marcamos las ciudades que habían en ese momento. Pues aquí veis Iliqui, que es la que nos interesa en este caso, pero habían otras tantas más, no tantas. Y vemos que el territorio... Uy, qué susto. Vemos que el territorio de Iliqui es, con diferencia, el más amplio, el más grande de la actual provincia de Alicante. Era una ciudad con un territorio bajo su control bastante amplio. Iliqui no era una ciudad importante solamente por eso, que ya es bastante. Podemos decir que en cierto momento llega a ser la ciudad más importante entre Cartagonova y Valencia, que no es poco, en medio de unas cuantas más. Entonces estamos hablando de una ciudad muy, muy importante. Y su importancia precisamente viene de su puerto, del trasiego que tiene ese puerto, que llega a ser uno de los puertos con más actividad en ciertos momentos de la historia de Roma, según acredita pues, los estudios de dinámica comercial que se han hecho en ese sentido. Hay una particularidad, muchos lo sabréis, pero siempre hay que hacer mención a ello, es que aquí tenemos
la ubicación de Iliki, de la urbe, que está en la actual, no está en la Elche actual, la Elche actual es de origen medieval. Está en la Alcudia de Elche, que es, como ya sabéis, un yacimiento arqueológico de primer orden, el más importante de la provincia, con diferencia. Aquí tenemos a su director arqueológico, y está aquí ubicado, y su puerto, podéis ver que está dislocado respecto a dónde está la urbe. Eso es algo bastante frecuente en época antigua, es decir, por motivos de seguridad, por motivos de distintos tipos de estrategias, en este caso muy probablemente también por un tema de que la zona del puerto sería inhabitable. Imaginaos esta gran zona inundable que era el Sinus Iliquitanus, era una zona de marjal, con inundaciones, con mucho mosquito, entonces no sería un lugar cómodo para establecer una ciudad como tal. Entonces su dislocación pues era una cosa que tendría bastante fundamento. Sobre todo teniendo en cuenta que encima, como se ha visto en las últimas excavaciones, ya sabían, pero ahora cada vez más parece que la presencia ibérica en Iliki es una realidad constatada, no solamente circunstancial, sino que ya tenemos evidencias de cosas más serias. Entonces, la ciudad la hacen donde ya había un asentamiento importante previo. Aquí vemos, bueno, la distancia que hay entre las dos es de 13 kilómetros, lo cual no es poco, pero no sería una cosa tan rara. Por ejemplo, en el mundo antiguo, Atenas y el Pireo, que es su puerto, no están juntos, están separados por una distancia importante. Roma y Ostia Antica también tiene una separación física, o sea, el puerto marítimo de Roma no tiene puerto marítimo, está desplazado respecto a Roma. Es frecuente. Pero tenemos que tener en cuenta que aún así, el puerto Siliquitanus no es una ciudad, es un puerto dislocado de la urbe. Es decir, es una zona urbana que pertenece a Iliki, pero no es una ciudad en sí misma, sino que es una parte de la ciudad segregada de la ciudad. ¿Por qué es importante decir esto? Porque nos encontramos con dos tipos de infraestructuras portuarias. Unas que sí que están dentro de la propia ciudad, o que son parte de la misma ciudad, como puede ocurrir, por ejemplo, con Cartagonova, con Tárraco, que es cierto que los puertos, en este caso, están un poco separados de lo que es el centro urbano, por pura lógica, pero sí que están dentro de la ciudad. Sin embargo, hay otros casos, como es el caso de Iliki, de Puerto Siliquitanus, o de Saguntum, o de otras tantas, de Magna en el norte de África, y otras muchas más, donde la separación física es más grande. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Es importante por un motivo. Porque ¿qué tipo de infraestructuras pensáis que vamos a encontrar en un puerto que tenga las características del de Iliki o el de Saguntum? Dado que la urbe está dislocada uno respecto a otro, toda la dotación urbana, es decir, edificios públicos, zonas de representación, zonas de hábitat y de vivienda, estarán en la urbe. No tienen que estar en el puerto. Sin embargo, en casos como Cartagonova, como Tárraco, esa separación no existe, están juntos. Dicho esto, entendemos que lo que vamos a mostrar en el puerto Siliquitanus, en principio, cabría esperar que lo que encontrásemos no son tanto edificios de representación, no son tanto zonas relacionadas con lo que uno espera encontrar en una ciudad, porque la ciudad está aparte. Vamos a encontrar zonas de producción y almacenes. Sin embargo, no es exactamente eso lo que tenemos, o no solamente tenemos eso. Esta imagen también es una imagen que solemos colocar siempre, eso ya la conocéis, marca la línea de costa que había en época romana. Hay una diferencia respecto a la actual de unos medio kilómetro aproximadamente, y nos indica que el puerto Siliquitanus estaría ubicado en esta zona de aquí, una franja que ahora veremos mejor, y que ya se conocía en su momento, ya a partir de excavaciones, se pensaba que habían varios puntos que podían corresponder al puerto romano. Se conocía Picola, se conocía Plaza de los Aljibes, y se pensaba que alguno de ellos correspondería al puerto. Sin embargo, se sospechaba que podía haber una unidad física entre todo ello, para generar, en vez de yacimientos separados, que todo fuese un único gran yacimiento. Entonces, en 2017, en colaboración con la colaboración del equipo de la Zona de la Góstena y su equipo de prospección geofísica, hicimos una lectura del suelo, de todo el espacio que había entre los yacimientos más conocidos, es decir, sobre todo en el Mercadillo de Piguetes, y lo que encontramos fue lo que ya sabéis también, porque se ha presentado aquí en numerosas ocasiones, es que toda esta zona comprendida entre los dos yacimientos más significativos expuestos que se conocían en Santa Pola, también está llena de restos arqueológicos romanos. Es decir, que el puerto Siliquitanus iba desde Picola hasta el Parque del Palmeral. Estamos hablando de una superficie muy considerable, un puerto importante. ¿Y qué tenemos aquí en esta vista aérea llena de colorines? Pues aquí quiero destacar, por una parte, los principales yacimientos, los cuales están exhumados y visibles. Es decir, aquí tenemos Picola, aquí tenemos la parcela Puerto Siliquitanus, en la que nos centraremos luego,
y la Casa Romana, que todos conocéis. Pero eso no es lo único que tenemos. También se documentó por medio de excavaciones arqueológicas. Lo que pasa es que se decidió no conservarlo o está ahora mismo oculto. Excavaciones importantes, por ejemplo, en la estación de autobuses, la actual estación de autobuses. También se hicieron excavaciones. De hecho, las primeras excavaciones que se hicieron en Santa Pola fueron las que se hicieron en la Plaza de los Aljibes, en la cual se encontraron restos importantes que ahora están cubiertos. Se comenta que se puso encima una plancha de hormigón. Me gustaría verlo. igual están conservados, igual no. Algún día pasamos a georradar por dentro, encima de la plancha de hormigón, a ver si es verdad. Y también el Parque del Palmeral. Cuando se hizo la reforma que dio lugar al parque tal cual lo conocemos hoy en día, se hicieron excavaciones en una zona y sondeos en otras, y se encontraron restos arqueológicos también de interés, los cuales en parte están documentados. También los agruparemos y los enseñaremos aquí. Y luego, por supuesto, marcado en azul, toda la zona corresponde a lo que hemos detectado a través de intervenciones no invasivas, es decir, por prospecciones geofísicas con georradar, principalmente en el Mercadillo de Iguetes, pero también en esta parcela de olivos que hay entre Picola y el cementerio, también en diversas calles que forman parte del viario que conectan entre los yacimientos, esta de aquí también. De hecho, toda esa zona nos llevó a cuando se propuso el área de protección del Vic de la Picola, pues incluir toda la zona en la que sabíamos fehacientemente que había restos arqueológicos de importancia. Aquí veis, marcado en rojo lo que sería el área de protección Vic y marcado en azul el área que se había delimitado previamente en el catálogo de protección de 2008. Ambas son complementarias, porque una engloba el Vic con las zonas más cercanas, más justapuestas a lo que sería la propia Picola, pero en el otro también incluimos otras zonas de interés arqueológico que también están protegidas, evidentemente. No voy a hablar de Picola, porque ya se ha hablado, pero creo que es interesante, ya que lo que estamos haciendo es mostrar que este tipo de puertos tienen que tener almacenes, pero no solo almacenes, ir yacimiento por yacimiento, ítem por ítem, desvelando cuáles de ellos tienen elementos singulares más allá de lo que cabe esperar en un puerto, como puede ser pues, instalaciones productivas o zonas de almacenaje. Pues en el caso de Picola, paradójicamente, en época romana no tenemos ningún elemento singular de esas características. El elemento singular sería de época ibérica, es una cosa precedente, que es el famoso fortín ibérico que todos conocéis. Y en época romana lo que tenemos básicamente son zonas productivas, almacenes y una gran cetárea que todos conocéis también. Entonces seguimos, por lo tanto, de momento, faltan zonas por excavar, pensando que esa zona es una zona de expansión del puerto en un momento dado, que lo que hacen es acumular zonas productivas que ya no cabían en la parte central del puerto. A partir de cierto momento se expanden en esa dirección. Pero también encontramos, incluso a partir de evidencias que hemos capturado con georradar, hemos podido identificar también algunos elementos singulares de interés. En este caso, relacionados con actividades productivas y almacenaje en la zona del Mercadillo de Iguetes, conocida a través de prospección, bueno, no solo. En estas imágenes, veis, esta es la lectura del georradar. ¿Veis que aquí marca una especie de cuadrados en blanco y demás? Eso quiere decir que el georradar funciona muy bien, porque lo que aquí leyó fueron sondeos arqueológicos que se hicieron en los años 90. Esos sondeos corresponden a una excavación que se hizo para ver si había restos arqueológicos en esa zona, para valorar si era posible construir allí el Centro de las Ciencias, que al final no se llegó a hacer. Centro de las Artes, perdón, que no se llegó a construir nunca. Pero se descubrió que efectivamente habían restos de interés. De hecho, esto que veis aquí, que se aprecia dos estructuras de forma cuadrangular, corresponden a dos balsas gemelas de una cetárea, de una fábrica de salazones, donde dentro se encontraron restos de garum y que están datadas en el siglo IV. Eso lo sabemos para arqueología porque se hicieron sondeos y demás, y que luego ha sido refrendado por las prospecciones geofísicas. Pero también, simplemente con prospecciones geofísicas, hemos podido ver en esta trama que veis aquí, muy compleja de rayas rojas respecto a un fondo negro y demás, este tipo de rayas rojas que marca el georradar lo que indican son diferencias de resistividad. Cuando van lanzando la onda rebota y va marcando qué es lo que encuentra que resalta respecto al suelo. Cuando esas marcas presentan líneas rectas, son antrópicas, son de origen humano necesariamente. Y en este caso encima es aún más curioso porque lo que está marcando esta retícula que veis aquí, veis aquí que hay como 4 ventanitas, 4 cuadrados, esto corresponde a otra base de salazones al 100%. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona del Mercadillo de Iguetes tenemos seguro otra factoría de salazones sin excavar y sin descubrir.
pero sabemos que está, además está íntegra. Aquí podéis ver el edificio completo. Entonces, algún día pues podría ser parte, de hecho, en el plan director está contemplado que algún día pues se puede intervenir en esa zona, a muchos años vista, para intentar recuperarlo. No es una cosa urgente porque evidentemente está protegido por el asfalto, por lo tanto no hay ninguna amenaza sobre él, pero es interesante saber que está porque si no lo conocemos no lo podemos proteger. Ahora sabemos que está, pues se protege. Pero que sepamos que esa zona es una zona llena de este tipo de espacios. Hay más cosas, sin embargo, en este mercadillo de billetes, más cosas identificadas. Todos conocéis también el antiguo edificio de la Cruz Roja, en el cual ya se sabía que en su interior pues, estaba encapsulado un aljibe de época moderna, enorme. Yo lo vi en su momento, nos colamos en el edificio de la Cruz Roja para ver el aljibe, qué bonito, ahí se habrá que recuperarlo. Y se hizo cuando se derrumbó el edificio. Y para sorpresa de todos, en ese proceso de excavación se descubrió que el aljibe estaba construido sobre una cisterna romana, enorme. Aquí podéis ver el fondo de la cisterna, es un estado de conservación perfecto. Las mismas, efectivamente, sí. Es interesante porque además la orientación que lleva es igual que la que lleva la de Piccola, por lo tanto muy probablemente sean contemporáneas. Y el módulo también. Los romanos tienen una manía, o una ventaja cuando nos dedicamos a romano que no tienen los compañeros de medieval o de otras épocas, y es que son muy codiculados. Es decir, ellos funcionan con un módulo constructivo, lo aplican casi siempre, las orientaciones. Entonces, en este caso, si tienes una cosa orientada en esa dirección y con un módulo con unas dimensiones concretas, van a ser de la misma época, muy probablemente. Y aquí ocurre, aquí se da. Entonces, esta cisterna es muy interesante, pero de nuevo estamos en instalaciones típicas y esperables en una zona portuaria. Pues hemos visto zonas productivas, como esta fábrica de instalaciones, la otra que está vista aparte de sondeos, y una cisterna que también sería una cosa esperable. Aún puede dar mucho más juego todavía el tema del georradar en esta zona, porque también identificamos una serie. Aquí lo que hemos hecho es pintar sobre las tramas que proporciona el georradar las alineaciones más evidentes, para que fuese más fácil mostrarlo e interpretarlo. Fijaos en una cosa, lo que también hemos marcado son orientaciones, es decir, esta orientación verde corresponde con esta que veis aquí, y las orientaciones azules son distintas. Esas orientaciones corresponden con otras que tenemos documentadas en zonas de Santa Pola donde se han hecho excavaciones arqueológicas. Y se ha documentado que hablan de dos momentos distintos. Es decir, en época altoimperial están construyendo con esta orientación y luego parece que a partir del siglo III hay un abandono, un colapso. Yo no creo que sea completo del puerto, pero por lo menos de ciertas zonas en las cuales luego, a partir del siglo IV, se construye sobre lo que había con otra orientación. No reutilizan lo que ya había, sino que directamente muchas veces ni siquiera están viendo parte de lo que había abajo, sino que reutilizan, arrancan las piedras que sobresalen y construyen con otra trama urbana distinta, que es lo que vemos con las líneas azules. Entonces aquí hemos identificado elementos que corresponderían algunos a fase alto imperial, otros a la fase bajo imperial. De la fase alto imperial que tenemos aquí, el más destacado sería esta trama de aquí abajo, que corresponde muy probablemente a unos almacenes portuarios. Siempre tenemos la misma imagen, pero es que es una imagen muy evocadora. Salvando las distancias, estos son los grandes hórrea de hostia antica, es decir, son palabras mayores, son los hórrea donde llega todo el comercio marítimo que va a llegar a Roma ciudad. Recuerden mucho. Pero fijaos el cómo se distribuyen. Son pequeños espacios anexos unos a otros muy estrechos. Están diseñados para que cuando hagas almacenaje allí, sobre todo de grano o de cualquier tipo de producto que sea perecedero, si algo está en mal estado, no contamina lo de al lado. Entonces, ese es el tipo de distribución que hacen. Pequeños cubículos separados entre sí, pero también comunicados para que se puedan airear. Esto es lo que tenemos aquí. Entonces, sabemos que en esta zona correspondería a tener, además es lo que tocaría, porque aquí tenemos el muelle, pues una zona de almacenes para que tal cual se haga la carga y descarga de barcos, pues tenga sitio para hacer ese ejercicio. Bueno, esto pertenece a los almacenes tiberinos, ya en Roma ciudad. Es un puerto fluvial. Ahora vamos ya a los elementos singulares, es decir, a las cosas que tenemos detectadas, no solamente en la parcela Puerto Siliquitanus, sino en todo el Puerto Siliquitanus en general, elementos que no sean propios de un puerto en sí mismo, que son los que consideramos de interés en este caso. Por ejemplo, aquí hemos marcado con círculos rojos, óvalos en algunos casos, todas las zonas donde se han documentado elementos funerarios, es decir, restos que pueden hablar de una necrópolis. Si os fijáis, hay una tendencia a marcarlos todos en este sector superior de lo que sea el Puerto Siliquitanus, salvo este, pero este es una reutilización, por lo tanto no estropea el mensaje ni el discurso. Si vamos uno por uno, aquí tenemos
la necrópolis o los enterramientos que se documentaron en su momento y todavía siguen documentándose en Picola. De hecho, sabemos que hay parte de la necrópolis todavía sin excavar. Sería bastante interesante para intervenir. De hecho, está prevista en el plan director que si se llega a ejecutar nuevas excavaciones, esa zona se termine de excavar. Siguen habiendo tumbas por excavar allí. La zona de la actual estación de autobuses, donde sabemos cuando se excavó, se encontraron aproximadamente una decena de tumbas que correspondían a un grupo, parece interpretado como un grupo familiar, pero eran tumbas con ajuares interesantes. Y aquí en esta zona es el actual edificio de Mercadona. Cuando se hizo la obra se encontraron tumbas de otra tecnología porque estaban con cubiertas a la capuchina, es decir, con tejas marcando lo que sería la cubierta de la tumba. A mi parecer lo que está marcando es un eje que sería lo lógico en época romana, que es en uno de los ejes principales de la ciudad, o el que es siempre el acceso a la ciudad, en este caso al puerto, vas enterrando a la gente. En este caso lo que tenemos es una reutilización de un elemento funerario, que luego explicaremos. Aquí, pues, estas imágenes ya las conocéis, creo que las conocéis todos, si no las traigo aquí porque son bastante impresionantes. Estas son dos de las sepulturas que aparecieron en Picola. Ahí se han llegado a exhumar, por parte de nuestra, 6 individuos, aunque anteriormente se han encontrado otros 2 o 3 más. Y luego, en la última campaña que hicimos, en 2018, encontramos otro individuo más, en una fosa simple, sin ningún tipo de cubierta. Este es un caso interesante, porque durante el proceso de excavación observamos que entre sus piernas había una mancha húmeda. Es decir, estaba excavado, por lo tanto la mancha húmeda era absurda, no tenía ningún sentido, no había habido ningún tipo de filtración posible. Al excavarla encontramos lo que había en huesos pequeños, por lo tanto fue una mujer embarazada que murió y que durante el proceso de descomposición soltó al feto. Y entonces recuperamos el feto y está todavía en proceso de estudio. Pachuca de Miguel, que es una compañera y amiga, que es la que se encarga de estudiarnos todo este tema. De hecho, va por su segunda tesis doctoral. Su segunda tesis doctoral, de hecho, va sobre niños muertos, o sea, en partos. Y este tema pues lo está estudiando ella. Y bueno, sigue todavía en estudio. Pero vamos, eso es lo que salió en la excavación y es lo que mostramos, porque está inédito todavía, hasta que Pachuca no lo devuelva. Y este es el elemento funerario que os comentaba que apareció aquí, la excavación de Portus Iliquitanus. Durante la excavación de Portus hay una parte de esa parcela que se excavó en los años 80 y otras 2 pequeñas franjas que no se habían tocado nunca. Una de ellas encontramos un pavimento hecho con material reutilizado. Estamos hablando del siglo III o IV, probablemente más cuarto que tercero, en el que al levantar ese pavimento encontramos que una gran losa, que está significativa, era esa inscripción funeraria, que haciendo un poco de puzzle la recompusimos y que fue leída e interpretada por Juan Manuel Abascal, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, que es el epigrafista vivo más importante en la actualidad. Y que según su estudio y análisis correspondería a finales del siglo II, principios del siglo III. ¿Por qué es interesante esto? Porque nos habla de eso, nos está hablando de que hay una ciudad, disculpadme porque yo me caí con la trampa, en instalaciones portuarias de época altoimperial, siglo I-II, luego un borrado y una reconstrucción siglo IV. Entonces, el que tengamos un indicador de una tumba del siglo II finales, principios del III, que en un momento, seguramente en el IV, la arrancan para utilizarla como un pavimento, quiere decir que ya no había una conexión familiar, física, emocional de la gente que está haciendo eso respecto a este muerto. Este tipo de placa, por cierto, correspondería seguramente a un nicho. Sería un columbario en el que iba marcado con una placa la persona que estaba allí depositada. Son inhumaciones. Entonces, tendría que haber en algún sitio en el Portus Iliquitanus, probablemente, pues, algún tipo de instalación de ese tipo para depositar muertos. Entonces, posiblemente dentro de esta franja que comentamos que sería seguramente la vía principal de unión entre la Alcudia y Portus Iliquitanus, jalando el camino. ¿Qué más elementos encontramos de interés que no sean exclusivos de lo que cabría esperar en un puerto? Curiosamente, estatuaria. Creo que Merche Tendero ya os comentó esto, me han comentado mientras venía aquí, que ya comentó algo de esto, pero bueno, yo lo traigo de todas maneras también. Y es que tenemos noticias de Pedro Ibarra. Pedro Ibarra era el archivero de Elche, pero su hermanastro, Aureliano Ibarra, pues tiene una relación muy especial con la Alcudia, excavó allí también, su hermano también hizo ciertas excavaciones, y entre los dos fueron un poco los grandes impulsores de la arqueología ilicitana y santapolera, ambas dos. Pues Pedro Ibarra documenta que en el cementerio de Santa Pola,
Apareció, le llaman porque aparecen restos de estatuas de bronce. Aquí os traigo un fragmentito de lo que dice, no hace falta que lo leáis, os lo cuento yo. En su historia de Elche cuenta que aparecen restos de estatuas de bronce cortados, pero que viéndolo parecían que eran estatuas de gran formato, es decir, probablemente de una escala de 1,5, 2, respecto a lo que sería una figura humana. Pues él lo que dice es que recupera esos fragmentos, que son 115 kilos de bronce, poca broma, y se los da a su hermano Aureliano, o sea, con las cosas que su hermano Aureliano ha rescatado de Alcudia, van haciendo partidas y van mandándolas a Madrid, al Museo Arqueológico Nacional. Entonces, según cuenta él, estos fragmentos de estatua están depositados en el MAN. Pues Noguera Celdrán, catedrático de la Universidad de Murcia, en los años 90 fue al MAN a buscar esta estatua y la encontró. De hecho, la estudió y ha descubierto, en su momento, que en realidad corresponde al menos a 2 estatuas. 2 estatuas de gran formato, de bronce, 2 estatuas al menos. Hay un fragmento de mejilla, varios fragmentos de distintas partes del cuerpo, que son compatibles con 2 estatuas al menos, de bronce de gran formato. No son el tipo de elementos que esperas encontrarte en un puerto. Es decir, no estás hablando de un puerto cualquiera, estás hablando de un puerto con ciertas características especiales. No son solamente almacenes, no son solamente zonas productivas. No metes una estatua de bronce en un almacén para que te salude cuando entras. Entonces, es cierto que en su momento se interpretó como que estas estatuas estaban cortadas porque lo que se iba a hacer era pues, repartir ese metal para fundirlo y hacer otro tipo de usos de él, que sería lo probable. Y entonces se cuestiona que a lo mejor su origen puede haber sido el Portus Siliquitanos. A mí me cuesta creer que si vas a refundir algo, lo hagas viajar hasta el Portus para cortarlo y refundirlo allí. O sea, lo normal es cortarlo y refundirlo en el sitio de origen. En este caso, entonces, nosotros creemos que lo que tenemos en realidad son estatuas que su ubicación original eran, no sabemos qué lugar del Portus, que llegan a cortarlas para llegar a fundirlas, y ese acopio nunca se llega a recuperar. Se queda perdido hasta que recupera Pedro Ibarra. Tenemos otros elementos singulares también que serían poco esperables en una zona portuaria como tendría que ser esta, es decir, zonas de hábitat. En este caso, zonas de hábitat un poco particulares, como es el caso de la Domus del Palmeral, que todos conocéis también. Esta Domus es una Domus, a mí me gusta decir que es una Domus mal hecha, si me permitís la broma. Es como, imaginaos que yo voy a Roma, veo cómo son las casas señoriales de allí, me gustan, y lo que hago es decirle a 4 obreros de donde yo vuelvo, de mi lugar de origen, quiero que me hagas esto, y le hago un boceto en una servilleta. Y ellos me hacen lo que pueden y tienen conocimiento para hacer. Entonces es una casa muy pretenciosa, mal ejecutada, digámoslo así. Entonces, cuando te acercas a ella y ves, por ejemplo, el mosaico, ves que el mosaico está mal hecho, no han calculado bien, ves que algunos muros no están como tienen que estar, ciertas cosas que denotan que se ha hecho intentando aparentar, pero sin llegar a hacer una ejecución correcta. Es decir, quizás no con una brigada especializada de trabajadores. Hay que advertir que esta casa romana es del siglo IV, pero en su momento se hizo una excavación de ella hasta los cimientos y se encontraron restos de una posible casa previa. Me lo creo. Es decir, no lo creemos por un motivo. Porque aquí estáis viendo marcada lo que conocemos de la casa romana, esto también puede ser casa romana, pero es que al lado, en la zona que ahora es Parque del Palmeral, es decir, enfrente, justo de donde estaba el bar de la Casa de la Senia, se hizo también una excavación. Se excavó una superficie amplísima en los años 90 que ahora está cubierta. Y si os fijáis en estas estructuras, luego las mostramos más en detalle. Se ven elementos que tienen de nuevo las 2 orientaciones. Unas orientaciones que son claramente altoimperiales, además corroboradas por los materiales de la excavación, y otras claramente bajoimperiales, es decir, siglo IV o V, también corroboradas por materiales de la excavación. ¿Qué quiere decir esto? Porque es interesante. Porque la casa romana mantiene una orientación altoimperial. ¿Qué indicaría eso? Que había construcción allí ya en época altoimperial y cuando hacen la casa del siglo IV o V no pueden cambiar la orientación porque tienen otras cosas que lo impiden. Entonces mantienen la orientación de alguna estructura previa. Entonces es muy probable que la casa ya existiese y lo que hacen es hacer una casa encima de la casa. Entonces cobra sentido lo que se proponía al excavar los cimientos. Como ya sabéis, la casa romana fue excavada de forma intermitente, no se excavó todo del tirón, sino en varias campañas, muchas veces separadas por distintos espacios de tiempo, y la última que se hizo fue en el marco del proyecto FEDER, y en ella excavamos esta zona absidada, un oecus, en el cual salió pues, el mosaico que todos conocéis.
Aquí mostramos. Me gusta traer esta foto porque es que es muy bonita, entonces siempre la traigo si puedo. Y, como ya sabéis, en la excavación de esta sala, no solamente encontramos el mosaico, el mejor conservado que tenemos en toda Santa Pola, sino que además las paredes, concretamente la decoración de las paredes, la decoración pictórica, los estucos, estaban caídos sobre el pavimento. Entonces podían ser recuperados y haciendo puzzle, haciendo su reconstrucción, junto con los que ya se conocían de excavaciones previas del resto de estancias de la Casa Romana, hemos podido aventurar cuál sería probablemente la decoración, el aparato decorativo que tenía esta casa en el momento en que estaba en uso. Adelanto, aquí no te doy la imagen y tal, que estamos en proceso de estudio de esto y de su publicación. Hemos encontrado el paralelo de este tipo de elementos. Veis que son muy curiosos porque en realidad es como una especie de triángulo arriba con una decoración como geométrica. Pues el paralelo, hemos encontrado una casa del Quelio en Roma, en la cual lo que hacen son frontones de casas, en realidad. Lo más complejo se está mostrando pues, un frontón de una casa con directamente escenas dentro, y los más esquemáticos, simplemente pues, este tipo de trapecio, sin más. Pero están representando lo mismo. Entonces es el paralelo que estamos tirando. Vamos a la otra parte. La parte del Parque del Palmeral que no está visible, que también se excavó. Es una zona interesantísima, porque está muy bien conservada. Fijaos que dado que la intención era documentar y no consolidar, aquí no se intervino. Ese es el estado en el que se encontraron los restos. O sea, un estado de conservación excelente. Aquí veis un umbral de una estancia, aquí está la base conservada del umbral, aquí hay un patio que tiene dos improntas de estructuras que estaban ancladas allí. ¿Cuál es el problema de esto? Son varios. Primero, dado que nunca se llegó a excavar la conexión entre la Casa Romana y ese espacio, no sabemos qué es. Es decir, puede ser parte de la Casa Romana que en realidad la casa no sea una casa, sino que sea más una villa con actividad productiva y eso sea parte de esa zona. Podría serlo. No hay posibilidad de saberlo si no lo conectamos. Pensad que, claro, vuelvo atrás. La Casa Romana se ha interpretado como una domus, es decir, solamente una zona de hábitat. En época romana existe ese formato, pues una casa donde vives, pero otro formato, que es el formato villa, que además de vivir, es un espacio de producción, en el que tú también pues, tienes tus medios para producir cualquier tipo de actividad, sobre todo agrícolas, de transformación. En este caso puede ser, pues, están produciendo aceite, vino, o están haciendo cualquier tipo de actividad relacionada con el mar. No lo sabemos ni lo sabremos, pero aquí podemos tener dos posibilidades. El que todo eso sea parte del mismo conjunto de la casa, por lo tanto tengamos una casa muy importante, o que no sea parte de la casa, que la casa sea simplemente lo que estamos viendo, que por cierto no tiene mucho sentido porque no conocemos la entrada y esta entrada es un poco rara, entonces siempre nos ha parecido extraño. Pero otra parte puede ser que tengamos aquí más parte del Portus, una parte de instalaciones urbanas que no se conocen y que pertenecen a otro tipo de elementos. Una plaza, una serie de estancias relacionadas, abiertas a la plaza. Es para plantear, fijaos aquí, que tenemos unas figuras humanas, la escala de la excavación que se abrió. Aquí sería interesantísimo, quizás ya lo veíamos para un futurible, te estoy haciendo guiños, el pasar por aquí un georradar para ver cómo se conserva. Porque no sabemos si se conserva siquiera. Entonces, esta parte, aquí hay jardineras ahora mismo, entonces lo más normal es que esté conservado. Y juegos infantiles. Lo normal es que tenga encima una losa de hormigón y por lo tanto se conserve, pero estaría bien saberlo. Sería interesantísimo. Esta zona que marco aquí es otra zona singular del parque, porque aquí no se excavó. La parte del parque que fue excavada por excavación arqueológica de intervención en campo fue hecho porque se iba a hacer la zona de la Casa de la Senia. Entonces fue la zona y la zona esa del parque. Esta otra zona se decidió actuar por sondeos arqueológicos, en los cuales no hay información estratigráfica sobre lo que se encontró allí, pero sí que aparecieron piezas un poco reveladoras, como es el caso de la famosa ara de Venus. Es decir, es un altar dedicado a Venus. Interpretaciones. Se ha dicho que podía ser, claro, aquí se está tirando mano de que como hay una casa al lado, pues dado que no tiene dedicante, puede ser de un particular que la tiene en su casa. No hace falta que ponga su nombre porque él sabe quién es él. Puede ser ese caso o puede que tengamos otro tipo de edificios o instalaciones en esa zona del parque que no conocemos y que siguen ignotas porque no ha habido forma de acceder a ellas. En cualquier caso, a mí me parece, dado el nivel y la calidad de los trabajos de la Casa Romana, eso me parece demasiado bueno. Me parece demasiado bueno. Sobre todo si vemos los mosaicos, vemos tal, esto no cuadra mucho. Es como un trabajo
un trabajo demasiado bien hecho. Es un trabajo de que tú has pagado, aquí te has gastado dinero. Entonces, puede estar relacionado con otra domus que estuviese al lado, que sí que tuviese alguien con un personaje con más dinero. Otro tipo de edificio que requiera pues, un altar. También podría ser. El caso, me estáis perdonando que en realidad estamos hablando de cosas singulares de Portus y estoy trayendo más dudas que certezas. Pero la arqueología muchas veces es así, si no casi siempre. Y más en este caso cuando en realidad estamos tocando excavaciones que han sido puntuales, que han sido algunas de ellas muy antiguas, en las cuales tenemos retazos solamente, no tenemos información cerrada. Pero con todas ellas sí que vamos más o menos construyendo el puzzle, construyendo el mosaico de qué pudo haber o hasta dónde podemos esperar encontrar cosas distintas a almacenes y distintas a zonas productivas en el Portus. Una última zona que quiero destacar antes de meternos ya en el Portus Iliquitanus, en la parcela Portus, es la zona de la Plaza de los Aljibes. En este caso, cuesta incluso encontrar fotografías de calidad. ¿Eso lo excavó en su momento? Bueno, lo excavó González Prats, que fue profesor de la Universidad de Alicante, cuando él todavía era muy joven, años 80. La primera excavación que se hizo de forma sistemática en Santa Pola, con unos resultados espectaculares, encontraron almacenes, zonas productivas, hornos y demás, pero siempre me ha llamado la atención eso de aquí, porque eso de aquí se interpretó como una cisterna, es una cisterna, de hecho, se hizo una obra urbana coincidiendo con el FEDER, en la cual se estaba haciendo una cometida de gas, creo recordar que era, en la avenida Portus. Y al abrirlo, nos avisaron de que habían encontrado restos romanos. Decían, hombre, es imposible, sabemos que aquí no hay. Sí que lo sabía. El tema está en que encontraron la continuidad de esta cisterna. Por lo tanto, pudimos ver la cisterna físicamente, estaba allí. O sea, que eso es verdad que estaba. Esta cisterna llama la atención por sus dimensiones. No la sabemos completamente porque aquí hay una parte, aquí está otra parte, pero no sabemos exactamente dónde casan. Entonces puede haber un tramo más largo que no se ha terminado de... Pero sabemos que es una cisterna bastante grande. Tiene una particularidad. Esto que veis aquí son bases de pilastra. Es decir, es una cisterna porticada. Una cisterna para acumular líquido, agua, con un uso funcional, primero, no es tan estrecha y segundo, no está porticada. O sea, no te hace falta poner columnitas para que quede más bonita. Le pones una cubierta de madera normalmente para acceder tal cual y ya está. Entonces estamos hablando de un elemento singular, no interpretado todavía y que a mí me obsesiona desde hace un tiempo. Porque encima está muy cerca de Portus, donde tenemos otro tipo de elementos que también son bastante peculiares. Como os digo, son retazos de elementos singulares que tenemos repartidos por todo el puerto, que yo creo que vienen a indicar que es un puerto importante, que a pesar de tener pues todo el núcleo urbano en Iliki, por supuesto, pues aquí tendrían que haber algún otro tipo de instalaciones que van más allá de lo que sería lo necesario para hacer las funciones de puerto en sí mismas. Y vamos ya pues, a la joya de la corona, a nuestro Portus, que le queremos mucho. Aquí tenemos esta planta que veis aquí, está segregada por colores en la que marcamos la cronología de los distintos edificios. Sí. Ten en cuenta eso, efectivamente. Aquí estamos, a este lado queda Mercadillo de Viguetes, por lo tanto, esto claramente se mete en Mercadillo de Viguetes. Es evidente, porque aquí tenemos simplemente la pared esta que tenemos dividiendo las dos cosas. Aquí tenemos el edificio de Plaza de los Aljibes, por lo tanto, eso de aquí sigue para arriba. Ya sabemos que ahí salían cosas, por lo tanto, no es nuevo. De hecho, esto es interesante porque es un canal de agua que lleva la dirección de una de las cisternas que se conocen ahí arriba. Entonces, tiene sentido. Aquí tenemos otra urbanización bajo, que este muro, pues, claramente se mete en la urbanización sin ningún problema. Y aquí, pues bueno, aquí es donde se acaba nuestro mundo, porque empieza la avenida Portus. Y ya tenemos enfrente, pues, ya sabéis, el Parque del Palmeral con todo lo que hemos ido viendo. Esta es quizás la zona más desconocida y la que menos se sabrá porque está más afectada. Porque todas las conducciones urbanas que pueda haber debajo de la avenida Portus, pues, por un tema de cota ya habrán afectado los restos, muy probablemente. El caso es que aquí lo que tenemos, que es una cosa que está en relación con lo que ya sabíamos. Permitidme que vuelva para atrás muy rápido. Luego iré para adelante muy rápido también, aquí. Si nos vamos a lo que conocemos del... Pensad que durante mucho tiempo lo único que sabíamos del puerto romano de Santa Pola era la información que nos proporcionaba Piccola. Porque Portus Iliquitanus era una excavación antigua, no interpretada, con problemas, y sin embargo Piccola era información más reciente, en la cual sí que se ha documentado científicamente una serie de cosas que permitían sacar conclusiones contrastables. Entonces, si os fijáis, en realidad, la fase augustea
es muy reducida. La primera fase, que corresponde a la Augustea, es muy reducida y muy poco importante respecto al conjunto que tenemos aquí. Lo que os comentaba antes, la impresión que da es que quizás sea una zona de expansión del puerto. Es la zona más periférica que tenemos. Da la impresión de que el núcleo del puerto no está allí, sino que en un momento dado lo que hacen es crecer hacia allá, ocupando zonas que no estaban tan ocupadas en ese momento. De hecho, de primer momento del puerto, que sería esta zona verde, hay muy poquito. Sobre todo son fases posteriores. Hay una clara presencia ya de época altoimperial, que es la azul, que son todos almacenes, almacenes, almacenes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando en ese momento? Lo que está pasando es que en ese momento Lucentum, la ciudad romana de Alicante, ha caído, ha colapsado. Estamos a finales del siglo I, principios del II. El puerto de Lucentum, que es un puerto natural buenísimo, por un tema de depósito de aluvión, llega a no ser fondeable. ¿Qué hace eso? Hace que todo el tráfico marítimo derive a Santa Pola, derive al puerto Siliquitanus. Explota, eclosiona de una forma brutal a nivel económico y hace que los almacenes que ya existiesen en la parte que ya conocéis, Mercadillos y demás, ya no sean suficientes. Y toca colonizar con almacenes toda esta parte para dar servicio a todo el nuevo tráfico que está llegando. Entonces, para mí esta siempre ha sido una zona de expansión, en un momento dado cuando hay necesidad. Y que luego pues, es amortizada por otras fases posteriores. Pero si os fijáis, yo venía a sacar esto porque, bueno, aquí ocurre lo mismo. Aquí estructuras, es cierto que aquí no se ha excavado. Por lo tanto, tampoco ajustar cronología es muy complicado. Pero sí que hemos excavado en Puerto Siliquitano, sí que se ha excavado en otras zonas, y parece que de época fundacional del puerto, es decir, de época augustea, no hay tanta cosa. Quería decir que es un puerto muy modesto, o con instalaciones muy modestas, y que es luego ya, efectivamente, como demuestra el tráfico anfórico, a partir de cierto momento de época alto imperial, cuando eclosiona económicamente y empieza a aparecer ese tipo de instalaciones. Si nos vamos nuevamente a la parcela Portus, que es la que vamos a ver, comprobamos que efectivamente se mantiene la misma tónica. Hay muy pocas instalaciones de época augustea y sí que tiene mucha importancia lo que tenemos en época alto imperial y sobre todo ya bajo imperial, siglo IV, cuarto y quinto. Además, fijaos que es muy característico el cambio de orientación. Veis que estas que son posteriores van inclinadas respecto a las otras. Bueno, se observa muy bien. Pues dentro de todo esto, en realidad lo que tenemos son lo que no queríamos enseñar. Almacenes, almacenes, zona productiva. Prácticamente todo. Salvo este edificio de aquí, que es un edificio bastante singular. Antes de eso, pues para hacer un poco de ejercicio de memoria, para que veáis un poco lo complicado que fue trabajar aquí, eso es lo que teníamos cuando empezamos a arrancar el FEDER. Son las memorias de excavación, que no eran memorias de excavación, eran diarios manuscritos de don Rafael Azuar, que es una referencia en la arqueología española. Fue el arqueólogo que se hizo cargo de estas excavaciones. Extraordinariamente documentadas para la época. Sin embargo, estamos hablando de una época preestratigráfica, prácticamente. Hacían capas artificiales. Está muy bien documentado para lo que se hacía en ese momento. Pero muy confuso. Muy confuso a la hora de analizarlo y sobre todo de entender qué se había encontrado en cada zona. Nosotros encontramos esta zona consolidada y demás, excavada y consolidada, pero cuando empezamos a desarrollar el proyecto FEDER, decidimos que, aparte de recuperar toda esta zona que ya se conocía, queríamos también intervenir en zonas que no se habían excavado, como era esta franja de aquí, que fue donde apareció esa cubierta de nicho que os he mostrado antes, esta franja de aquí tampoco se conocía, y esta zona de aquí, que es la que me interesa mostrar ahora. Bueno, aquí veis los resultados de cómo están en la actualidad el puerto Siliquitanus, con todos los renders en gran formato mostrando la continuidad de las calles hacia el mar. Y aquí, en esta zona, pues esta zona, en realidad, en el proyecto inicial, iba a ser una zona de reserva arqueológica. Era una zona donde en el proyecto lo que estaba previsto era convertirla en una zona sobrelevada, ajardinada, en forma de mirador, con banquitos y con lámparas. Muy bonita. Pero al ir a prepararla y hacer aquí un perfil arqueológico para marcar dónde estaba ese salto y la diferencia entre la zona arqueológica y la zona de reserva, encontramos pues, el mejor muro que habíamos encontrado hasta el momento en toda Santa Pola. Un muro de mampostería, perfectamente trabajado con tierra, lo cual es curioso, pero que se prolongaba durante varios metros, era un muro bien conservado. Entonces, fue imposible no resistirnos, después de debatir mucho, excavarlo, y esto fue lo que encontramos. Aquí veis un momento muy inicial de la excavación de este edificio. Claro, en el momento en que encontramos este ángulo, vimos que teníamos el muro y abrimos, fue una auténtica sorpresa encontrar que teníamos casi en superficie una estructura
que luego entendimos que era el pedestal. Un pedestal que estaba coronando el fondo del edificio. Es un edificio singular. Los arqueólogos tenemos muchas palabras para llamar a las cosas que no sabemos cómo llamar. Un edificio singular quiere decir que no es un edificio al que le pueda dar una clasificación rápida. Es decir, no es un almacén, no es una vivienda. Tenemos ideas de qué puede ser, pero sabemos que como mucho es singular. Tiene particularidades que nos llevan a decir que no es un edificio habitual. Es una cosa especialmente significativa. En este caso, perdóname que me ponga por aquí para ir enseñando cosas. Estas son fotos del primer año, ¿vale? Por lo tanto, el estado en el que se encuentra ahora mismo es distinto. Luego íbamos mostrando fotos de según se fue avanzando las excavaciones. Pero aquí ya se entiende cuál es la trama del edificio tal cual lo encontramos. En la cabecera encontramos un pedestal. Un pedestal de calcoarenisca en forma de U, que es esto que veis aquí, con dos alas que sobresalían por los lados. Una de las alas está expoliada. Se hizo una gran fosa de expolio que rompe toda esta parte del edificio y que está afectado, pero aún así se encontró la cimentación de este muro, por lo tanto se ha podido reconstruir. Sabemos que existía y demás. Y que afecta pues, a este lateral del pedestal que estaba, y que sabemos que estaba, pero que lo rompe, vamos. El pedestal estaba jalonado por dos pequeñas habitaciones. Una estelada, dos chelas, una chela lateral aquí y otra aquí, la cual solamente se conserva el arranque de este muro porque el otro muro fue también reventado por la misma fosa, que rompe también el pedestal. Pero sabemos, al estar aquí este arranque, sabemos que es asimétrico. Entonces tenemos un edificio que mide 7,25 de ancho, con una longitud en ese momento todavía indeterminada, que no está compartimentado, que tiene solamente dos pequeñas habitaciones laterales y presidida por un pedestal claramente para colocar una estatua. No estamos hablando de un almacén, no estamos hablando de una zona productiva. Además, aquí veis distintas imágenes, aquí se aprecia el trazado de una de las salas laterales. Aquí en detalle estamos viendo el pedestal, prácticamente en el momento de su hallazgo. Aquí en esta planta vemos cuando ya se amplió la excavación, es el momento en que finalizó el FEDER. Aquí marcamos el fin del mundo, que coincidía con una serie de estructuras. Bueno, hay que decir que durante el proceso de excavación de este edificio comprobamos, aparte de fosas de expolio, que ya hemos mencionado, ya de época antigua, sobre esos abandonos y expolios, o sea, se instalan basureros y demás, y se hacen construcciones posteriores. Es decir, hay un momento en el que este edificio, que nosotros datamos en el siglo I, muy principios del siglo I después de Cristo, hay un momento en que el edificio ya no es visible y construyen encima. Es más, este recorte que veis aquí es un pozo que recortan contra la fachada del edificio. Y cuando lo recortan, el edificio no es visible. Se dan cuenta que está en la fachada porque en el momento que encuentran piedra dicen, bueno, me vale para hacer aquí el recorte y hacer el resto del pozo. Pero lo hacen apoyado contra la fachada del edificio. El edificio no es visible. Es decir, que el nivel en el que estaban pisando entonces es sobre el abandono del edificio. Es decir, que en el siglo IV el edificio ya no existe como tal. Ha sido completamente amortizado. Pues en esta primera campaña, en el FEDER, llegamos a documentar restos de su pavimento, que era un mortero de cal de mala calidad, pero que estaba relativamente bien conservado, muchas fosas y demás, y varios elementos especialmente destacados. Hicimos unas campañas nuevas en 2023-2024 para terminar de sacar el perímetro del edificio, dado que es una cosa que había quedado inconclusa y que era un tipo de edificio que lo merecía y que había que terminar de contextualizar y de entender exactamente qué era. Pues, fijaos la calidad, bueno, aquí cambia la calidad de las fotos en comparación con las del FEDER, claramente, y el tipo de documentación. Este elemento que vemos aquí, que ya se intuía, ya se veía en la campaña del FEDER, corresponde a este elemento vertical que aquí tenemos, que es un ara, es un altarcillo votivo que está clavado en el frente al pedestal de la estatua. Tenemos dos aras. Ahora iremos a qué puede ser, qué no puede ser, pero eso lo dejo para el momento de la discusión, que creo que va a ser más divertido. Planteamos, fuimos excavando, pensad que en esa excavación, en realidad, acordado lo que fue el FEDER, nos acordamos lo que fue el FEDER, entonces hubieron cosas que quedaron inconclusas dentro del edificio. No solamente en delimitar todo su perímetro, sino también dentro del propio interior del edificio. Aquí se llegó al nivel de pavimento, esta zona quedó por excavar parte del mismo. Había todavía rellenos y colapso de paredes y demás en el interior, que se llegó a excavar en 2023.
identificamos una fosa contra la base del pedestal. Curioso, porque las fosas que están documentadas aquí, si son fosas de expolio, lo que están haciendo es robar piedra. O destruir cosas para hacer basureros. En este caso, la fosa, cuando la excavamos, vimos que se metía por debajo del pedestal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una fundación. Es decir, la fosa estaba antes de que se meta el pedestal. Apareció una serie de materiales que están todavía en estudio, pero los materiales nos aportan una cronología. Eso es muy interesante, porque podría ser del 1 avanzado o del 2 incluso. Es decir, nos parece que no es original del edificio, sino que en un momento dado se hace una reforma dentro del edificio, posiblemente a lo mejor un cambio de pedestal, o el pedestal lo meten en ese momento y lo que hacen es hacer un inauguratio para el pedestal y en ese momento colocan luego el pedestal encima. O sea que el pedestal puede que no sea original y la fosa pues está marcando en qué momento se coloca. Pues aparece, claro, lo que suele aparecer en este tipo de fosas es muy característico, mucha materia orgánica, es decir, restos de hueso y cerámica rota que corresponde, cerámica de mesa. Entonces, es compatible con un posible banquete que luego se haya hecho. Un inauguratio es eso, es un sacrificio de un animal que luego te lo comes y lo depositas ahí. Y has inaugurado un edificio, o en este caso parte del edificio. Lo sabemos, no podemos saberlo porque falta por excavar el resto de la fosa. Es decir, como tenemos encima un pedestal que pesa pues, varias toneladas, hasta que no se desmonte el pedestal y podamos terminar de excavar la fosa entera, no podremos saberlo. Pero apunta a eso simplemente por el hecho de que la fosa, si os fijáis, el nivel en el que se encuentra, la cota superior al que se encuentra, es el nivel que corresponde al nivel de la parte más baja a la moldura del pedestal. Es decir, es compatible con el pedestal, estaría cubierta por el pavimento del edificio y tiene toda la pinta de ser lo que es. De hecho, veis aquí, esta imagen la traigo aposta para que veáis que la cerámica dentro de la fosa se mete debajo del pedestal. Entonces, pues parece bastante significativo. Encontramos también, eso también es novedad de la campaña del 23, que esta sala lateral tenía un pilar en su fachada. Es decir, que aquí tenía pues, una base de un pilar, de una estructura vertical perdida, pero que se ha conservado perfectamente en lo que es la estructura que le daba asiento. Es decir, hacerse la idea de cómo sería este edificio entonces. Un edificio muy largo, expedito prácticamente, salvo la división que tenemos en el fondo de esas dos salas pequeñitas, que no son salas funcionales en realidad, son salas de muy poca superficie, que encima están rematadas por dos elementos verticales y que tienen en el fondo un pedestal. Vaya. Encontramos también que se conservaba parte del enlucido parietal, muy deteriorado. Otra particularidad del edificio es que el edificio, ya he comentado que el muro es de buena calidad, pero a medias. Es decir, no se utiliza ningún tipo de trabazón compleja. En vez de utilizar un cemento romano, un cementicium, que es lo habitual en este tipo de construcciones, usan como argamasa barro, usan arcilla directamente. De hecho, documentamos que eso que veis aquí, que tiene un numerito y todo, es el alzado vertical de este muro, es de tierra, es un muro hecho con arcilla. Es decir, que lo que hacen en toda esta construcción probablemente es hacer zócalos de piedra, de los cuales tenemos la altura máxima que tenían, y a partir de ahí el resto del alzado es de arcilla. Están en un encofrado en el cual meten arcilla y encapsulan. Eso es muy raro. Es decir, es cierto que tenemos el complejo de pensar que en época romana todo se construye con piedra, es gran obra monumental. No es cierto, nosotros hemos excavado en sitios donde había arquitectura de tierra, en villas importantes y en otros sitios, lo que pasa es que no se documenta tanto, pero existe. Aquí yo creo que estamos ante un tipo de obra muy local. O sea, muy local, que utiliza elementos locales y en el cual, pues, se podría haber utilizado piedra, prefiero no utilizarla. Quizás porque la gente que lo ha construido pues está haciéndolo como lo solían hacerlo en época ibérica y tienen todavía la tradición. Lo cierto es que al excavar dentro lo que encontramos no son derrumbes de piedra, sino colapso de paredes de adobe. Encontramos adobe fundido, es decir, barro, que está rellenando todo. O sea, son las paredes que han colapsado y han generado una amalgama de barro que toca desmontar por capas. Pues ya comentaba antes que esta parte que está desde esta trinchera hasta la zona del pedestal, faltaba llegar hasta el nivel de suelo, que se hizo en la campaña del 23, encontrando restos de suelo, encontrando los restos de enlucido parietal que revestían las paredes de barro y de piedra, que blanco o monocromo, en principio. Hemos recuperado algunos fragmentos que tenían líneas. Lo que pasa es que son líneas simples, no parece que formen ningún tipo de motivo geométrico ni nada, simplemente pues, líneas trazadas. Bueno. Esta otra parte
en la que ya conocíamos, había llegado al nivel de pavimento, era, sin embargo, marcamos un final artificial de la excavación. Faltaba por terminar de excavar esta otra parte para encontrar el perímetro completo. Tuvimos un problema, que como los romanos son romanos y nosotros hacemos cálculos pensando que estamos con romanos, calculamos a partir de las medidas vitruvianas que con una anchura de 7,25, que es lo que tiene el edificio, la proporción de este edificio necesariamente es 2:1, o sea, 2:1. Es decir, si mide 7,25 de ancho, tiene que medir 14,5 de longitud. Entonces, excavamos 15 metros para llegar a encontrar el acceso. O sea, dimos medio metro más, no llegamos. ¿Qué quiere decir? Que el edificio era más grande de lo esperado. Es más, para un romano sería una anomalía. Sería un edificio extraño y desproporcionado, porque es extrañamente largo para la proporción que tiene. De hecho, esta campaña terminó en falso, porque sí encontramos que los muros continuaban, justo en el perfil que habíamos marcado de dónde terminaba la excavación, pero no aparecía el cierre. Entonces, eso nos llamó a hacer la siguiente campaña, que es la del año pasado, en la cual sí que finalmente encontramos el perímetro. En medio completo. Aquí lo muestro. Esto es inédito todo. Esto es primicia. De hecho, la memoria final la terminamos hace relativamente poco y estoy viendo imágenes que todavía no hemos enseñado en ningún sitio. Este es el cierre del edificio. Aquí veis los lienzos que cerrarían por este lado, la continuidad de los lienzos que ya conocíamos, y aquí tenemos el umbral de acceso. Son 2 grandes lajas de piedra calcodanesca que en total suman una longitud de 2,70. Ellos son 9 pies romanos, a 30 centímetros por pie. Es una anchura, o sea, es una dimensión bastante amplia para una puerta. Un edificio enorme, con una puerta monumental, 2,70, el cual está presidido por un pedestal para una estatua y que tiene 2 celditas laterales a los lados. Y hemos recordado además que teníamos un altarcillo colocado en el centro. Ese altarcillo, en esta campaña pudimos ver que no es original, es decir, que se clava en el interior en un momento posterior. Aún así deciden clavarlo allí. Pero esa es la clave para nosotros de lo que puede aportar a la interpretación del edificio. Al documentar el acceso, ampliamos lo que nos permitió el margen que habíamos determinado de esa excavación, porque claro, como ya no queríamos pillarnos los dedos, ampliamos mucho más para sacar sí o sí el perímetro completo y encontramos esto que veis aquí. No se aprecia bien porque está muy dañado por fosas que lo van rompiendo todo, pero aquí veis una estructura escalonada, una plataforma escalonada frente a la entrada. No es un podio, pero es un semipodio. Aquí tenemos el Portus Iliquitanus, si lo pensáis, tiene una morfología curiosa, es decir, desde la sierra hasta la costa va bajando de forma escalonada. En Portus lo vemos claramente. Si nos vamos a la parcela Portus Iliquitanus, vemos que aquí hay una calle, un cambio de cota, otro cambio de cota, van como escalonando, aterrazando hasta llegar al mar. ¿Qué han hecho aquí? Este edificio, cuando lo construyen, la parte trasera está más elevada que la parte delantera, porque hay un desnivel natural. ¿Qué hacen? Calzan solamente la parte delantera, metiendo un semipodio, que es esta estructura escalonada que le va dando la misma horizontalidad a la parte delantera y a la parte trasera. Entonces, nosotros proponemos que es un edificio público, necesariamente, de hecho, muy posiblemente con un uso cultural. Todavía indefinido, porque tiene muchos problemas interpretativos, que todavía estamos trabajando en ellos. Es muy grande, se conserva perfectamente. En realidad, he dicho que estábamos buscando un edificio de 14,5 metros, que es lo que tocaría. El total que tenemos son 15,50. Esta es la planta completa del edificio, ya excavado. Tenemos un edificio de 15,50 por 7,25 de ancho, en el cual tenemos el pedestal perfectamente conservado, tenemos las 2 chelas laterales. Esto es parte del pavimento, o sea, este pavimento es compatible con el otro, parece que hay un momento de pavimento, no tenemos otro momento de pavimento como pensamos en un principio. Aquí hay fosas de expolio que rompen el ángulo, y aquí lo mismo, rompen este ángulo, se conserva parte de cimentación y nos han permitido cerrar el edificio, y la entrada, más esta plataforma escalonada que permite el acceso. Yo soy muy prudente, sobre todo si estamos aquí grabándolo y esto va a ser colgado en redes, no voy a utilizar la palabra templo, aunque lo estoy diciendo, pero es una de las posibilidades que estamos trabajando, que
que eso en un momento dado fuese un templo. Presenta problemas. ¿Qué tipo de templo es así? Los romanos no hacen templos así. Es decir, un templo romano, para empezar, un altar no está dentro de un templo romano, está fuera. Pueden tener aras votivas en algún momento dado, tal cual. En este caso no sería un problema porque sabemos que es posterior. Entonces, bueno, por ahí no nos cogemos los dedos. Aquí tocaría tener un altar, si fuese romano. El altar tendría que estar fuera. No lo sabemos. No se acabó todavía. Pero hay otros problemas. Tenemos 2 muros laterales. Más que muros, son 2 bancos laterales que van desde prácticamente la altura a la que está el altarcillo hasta prácticamente el acceso. No sabemos si llegan, al menos hasta aquí llegan, porque aquí sí que se ha documentado la fundación de este tramo. Pero al estar la fosa rompiéndolo, no sabemos si llegan a hacer ángulo aquí o si tienen continuidad, no lo sabemos. Pero al menos llegarían hasta casi la puerta de acceso. Los templos romanos no tienen bancos laterales. Hay templos de ese tipo, o estructuras de ese tipo, cultuales. El culto a Mitra, por ejemplo, sí que contempla ese tipo de instalaciones. Son edificios cerrados, suelen ser subterráneos, pero no siempre. Tienen bancos corridos para que los fieles se sientan allí, porque el culto se hace dentro. En el mundo romano, el culto se hace fuera del edificio, no se hace dentro del edificio. En este caso, estos bancos corridos parece que están indicando otra cosa. Y sabemos que los bancos son de primer momento. En la excavación de 2024 comprobamos que se asientan directamente sobre el paquete de nivelación del pavimento original. O sea que son originales, en principio. Y van enlucidos, el revoque que llevan también va con el pavimento original. Entonces, parece que son originales. Estamos empezando a buscar paralelos de otro tipo. Paralelos orientales, paralelos norteafricanos. Esto responde más a lo mejor a un patrón púnico, a un patrón mediterráneo, más que a un patrón puramente romano. Es interesantísimo. Final del primero. Es interesantísimo por 2 cosas. Primero, no puede ser lo otro porque es demasiado temprano para que sea un mitreo y es demasiado tarde para que sea lo otro. Pero, sin embargo, pues en el norte de África sí que hay cosas de este tipo. Estamos buscando ese tipo de paralelos. Entonces, el sentido de esta charla es que veáis que aquí tenéis una joya. O sea, aquí en Santa Pola tenéis una auténtica joya, un unicum, que todavía estamos devanándonos los sesos para ver qué puede ser, pero sabemos que claramente es un edificio público importante y singular. Si me permitís de nuevo utilizar el comodín. Esto que he marcado aquí, estas zonas verdes, corresponden al ambicioso proyecto que estamos marcando de intervención arqueológica de los próximos años. ¿Por qué? Porque se ha pedido una cosa necesaria para conservar este edificio, que es la instalación de una cubierta. Presenta problemas la cubierta, varios problemas. Una cubierta necesita anclajes. Tú no puedes poner anclaje dentro del edificio, es una barbaridad. Los anclajes tienen que ser externos. Si son externos, tienen que ser en zonas donde sepamos que no hay nada, porque se ha excavado ya. Entonces, hemos pedido permiso para excavar esta zona que queda todavía delante del acceso del edificio, para ver si aquí es posible instalar, o sea, primero ver qué hay, ver qué tenemos delante de la escalinata, ver si la escalinata continúa y alcanzar la cota inicial de la escalinata, lo cual sería interesantísimo también, y ver hacia qué se abre, si podemos llegar a tener bastante holgura como para verlo. No creo que seamos tan afortunados porque aquí tenemos un margen de 2 metros, en realidad. No creo que sea posible llegar a tanto, pero al menos esperamos llegar a la base del semipodio. En este lateral tenemos un margen un poco más amplio porque vamos a llegar hasta la pasarela actual, la pasarela que está marcando el punto desde el cual se visiona todo el resto del yacimiento desde ahí arriba. Tenemos, creo que es una franja de 2,5 metros, si no me falla la memoria. Vamos a agotarla hasta el ras para no solamente tener claro dónde colocar los anclajes que correspondían a la posible estructura de cubrición, sino también para poder contextualizar el edificio con qué había a los otros lados. Aquí tenemos un problema, que es que este edificio ya hemos dicho que es de época imperial, claramente del siglo I, y sabemos que en el siglo IV no es visible. O sea, la nueva estructura lo han colapsado completamente, lo han tapiado, o sea, ya han hecho encima estructuras que lo anulan. En esta parte del yacimiento sabemos que tenemos sobre todo estructuras de almacenes y de vivienda del siglo IV. No sabemos qué hay aquí, ni en época alto imperial ni en época bajo imperial. Entonces sería interesante tener algún tipo de documentación que nos permita pues, poder contextualizar esto con su entorno y al mismo tiempo proporcionar zonas de anclaje para la cubierta que venga, que esperemos que venga. Pues nada, muchas gracias y empezamos las preguntas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juanfran. Efectivamente, esto que habéis marcado en verde son los objetivos que nos estamos planteando para la campaña de excavación de este año y del año que viene. Que consideramos que es un tiempo suficiente, Sí. aunque este edificio siempre nos da sorpresas. Sorpresas de la vida. Siempre nos da sorpresas, pero bueno, efectivamente estamos trabajando en paralelo en esta campaña de excavación y pidiéndole a la Consellería que nos dé el permiso de excavación para poder también obtener el permiso de construcción de esta estructura de protección. Ahora, Juanfran, parte de ese edificio está tapado. Lo tenemos. Sí, claro. Esto es importante aclararlo, que no lo tenemos exento, no lo tenemos al aire libre, excepto las partes que ya están consolidadas y que no tienen. Efectivamente. Ten en cuenta, por ejemplo, que, como comentábamos antes, el pedestal es de calco de arenisca local. Es decir, es un tipo de piedra que se erosiona de mirarla, y más aquí tan cerca del mar. Entonces, si aquí no tenemos un elemento de cubrición, por motivos de protección eso no puede ser expuesto. Porque si no, en 2 días no tenemos pedestal. Pasa lo mismo, aquí sí que ha habido zonas donde se ha intervenido, por ejemplo, aquí tenemos alzados de adobe, han quedado encapsulados. No es la mejor solución, pero incluso con cubiertas son zonas que se iban a estropear. Se optó por encapsularlos. Es complicadísimo. Lo hagas como lo hagas. De hecho, por ejemplo, en Baños de la Reina, en la de Campello, que se hizo una intervención modélica de cómo había que actuar en su momento con muros de adobe y se encapsularon y se ha visto que tampoco es una técnica que funcione del todo. Entonces, no hay en realidad ningún método para funcionar con adobe. Pero la conjunción entre el encapsulamiento y la estructura sería la clave. Hemos encapsulado y ya hemos tapado. Eso los hemos protegido, están tapados, no los veis. Aquí, por el mismo motivo, también estas 2 lajas de piedra, que son también de calco de arenisca local, están cubiertas ahora mismo. Si no me falla la memoria, también las optamos por cubrirlas. El resto de elementos están cubiertos debidamente con geotextil y con gravas decorativas, pues para que no se deterioren. No salió ninguna. De hecho... Sí, preguntaba si había salido alguna inscripción, aunque fuera una atribución a alguna deidad o a algún magistrado. Ojalá. A un colegio, claro. Hemos rastreado al milímetro tanto el ara votiva que está en el centro como el pedestal sin encontrar ningún tipo de marquita en la piedra. Puede que tuviese un revestimiento de enlucido y estuviese pintado, que lo hacen a veces. Claro. Sin embargo, en los enlucidos que hemos recuperado tampoco se ha visto ningún signo de todas maneras, a medida que has ido explicando el edificio, yo he ido viendo una curia, un lugar de magistratura. Podría serlo. Luego ya cuando se ha ido ampliando la longitud, ya un poco se había ido borrando la hipótesis, pero es la que más me encaja. Y sobre todo los bancos corridos, por supuesto, para el asiento de los magistrados. De hecho, es que lo primero que trabajamos, recordemos que no estamos en... Es que es el puerto. Pero es el edificio que... O sea, claro, la edificación como edificio, al margen de donde esté, es lo que más me... De hecho, la primera hipótesis que trabajamos... a la mente. Trabajamos la hipótesis que fuese un collegium. Un collegium, pues un sitio donde a lo mejor se juntase, un collegium de mercaderes. Sí. Imaginaos un colegio como sitio de colegas, o sea, de una serie de gente que se dedica a lo mismo, una institución donde se juntan para debatir sus problemas, los que les atañen a ellos como institución. Es decir, pues puede ser un colegio de mercaderes, un colegio... Hay distintos tipos. Hay incluso colegios funerarios de gente que se junta para pagarse entre ellos el cómo se enterrarán después. Y se hacen colegios para todo. En Roma gusta mucho hacer colegios para todo tipo de usos. En una zona portuaria, por ejemplo, bueno, en Ostia Antica sí que hay edificios, el edificio de las corporaciones, que tienen distintas salas dedicadas a gente que comercia tal, gente que comercia otros elementos y demás. Planteamos que esto puede ser una opción. Sin embargo, hay otras cosas que lo derrumpen un poco. Es decir, no hemos abandonado ninguna hipótesis, repito. O sea, por eso me habéis escuchado que no quería decir templo y no lo digo, menos siendo grabado. A mí me parece que sí que es un edificio que tuvo una función cultural en un momento dado, a lo mejor no siempre. Igual pudo empezar siendo un lugar de reunión para gente que se dedicaba a contacto mercantil y demás, y que luego en un momento fuese canalizado de otra forma. La excavación nos diría más cosas, pero el hecho de que tengamos un semipodio a mí me parece que apunta más a otra dirección, no lo sé. Las dimensiones también son raras. Un semipodio, sí. Un semipodio. Uy, se me ha caído la esponjita por ahí. Significa que es un... A ver... Los templos van sobre podio. Pero no solamente los templos, hay otros edificios públicos también. Entonces tampoco es tan definitorio. Los colegios. Los colegios también pueden ir. No todos, pero también. En Ostia no. En Ostia no.
pero también podría ser. Entonces no abandonamos ninguna... O sea, aquí estamos haciendo un brainstorming en realidad. No solamente aquí con vosotros, sino nosotros cuando nos juntamos a decir que tenemos aquí. En cuestión de dimensiones es más una basílica. Sí, en cuestión de dimensiones, claro. De hecho... La basílica también como... De todas las excavaciones que habéis hecho, ¿habéis encontrado alguna estructura que recuerde una basílica paleocristiana? Basílica política, sí. El edificio judicial de comercio que se supone la Basílica Romana, sí. No tenemos... O sea, de hecho, en ese momento cuando empezarían a ser reutilizadas las basílicas romanas como edificio de culto cristiano, es a partir de Constantino. Ese edificio está más que amortizado en ese momento, ya no es visible. Ese edificio se abandona mucho antes de ese momento. Por lo tanto, no tiene un uso cristiano. Nunca lo he llegado a conocer. Yo me refería a una basílica, una planta basilical, para un edificio de político, me refiero. Lo hemos planteado, pero en ese caso, el problema que tenemos, sabes que las basílicas tienen esa estructura del doble techo, o sea, para que pueda entrar la luz. En este caso es complicado. Estamos hablando de paredes de alzado de adobe. Es que tenemos un problema con eso también, se planteó. Sí. Bueno, la carencia, en Santa Pola menos, pero la carencia de piedras, por ejemplo, en la Alcudia, hace que muchos edificios sean, evidentemente, de adobe. Claro. Aquí tienen más cantera. Aquí hay mucha más facilidad. Aquí tienen cantera. Aquí no hay excusa. A mí me parece que es una elección intencionada. Vamos, han elegido usar adobe porque han querido usar adobe. Sí. Os paso al micrófono. Un momento, es que si no... Sí, perdón. ¿No se ha encontrado al hacer las excavaciones nada que sea de carácter militar, de carácter defensivo o algo? No. Nada. No. Absolutamente nada. Lo más parecido a un arma que puede haber es un cuchillito que aparecía en una fosa pero era un cuchillo de matar conejos. No. Sí. A ver, la línea que tienes ahí de 1550, eso corresponde a la calle, o sea, a la avenida del Portus, ¿no? Si no me ubico mal, o me ubico mal. Hacia esta dirección está la avenida Portus, pero eso que hay aquí es la franja de tierra que hay entre el edificio y la pasarela. Aquí estamos todavía dentro del yacimiento. La pasarela de madera, sí. Todavía dentro del perímetro del yacimiento. Entonces, el templo, si las puertas... No digáis templo. Sorry. El edificio singular, que parece algo como un templo, mira hacia el mar. Efectivamente. Encima, sobrelevado. O sea, tiene un podio que lo está sobrelevando. Es más, dado que el urbanismo del Portus sería a base de terrazas, esta terraza sería muy visible. O sea, porque al estar todo escalonado, esta terraza resalta respecto a las que tenemos delante. Sería un edificio importante dentro de cuando está llegando por mar a Santa Pola. Llego. Has activado las neuronas de la curiosidad. ¿Cómo se venía desde la Alcudia? ¿Por dónde se venía? Al puerto de Licitano. ¿Se sabe? No se sabe. Hay muchas dudas respecto a eso. Es decir, un planteamiento lógico sería que fuese pues, desde la Alcudia y pasando por el camino de Elche. Pero, sin embargo, se presentan problemas de inundación y presentan una serie de problemas de recorrido. Pero a mí me parece el camino más lógico, simplemente porque en el arranque de nuestra salida de Portus hacia allá es donde encontramos las tumbas. Entonces, por lo menos el arranque del camino yo creo que tendría que estar allí. No sé luego cómo se derivaría para llegar a Alcudia. Sí. Pero yo creo que al menos parte... Me refería al camino natural es salir hacia el sur desde la Alcudia y llegar hasta la vereda de Sendres por las Prillas o por las vallas, por alguna zona. Claro, bordeando las zonas inundadas. Las zonas inundables. Las zonas inundadas y enlazar con con la carretera de algún tramo. La venta a las Torres, claro, y ya enlazas ahí con la carretera de Santa Pola, el margen del término municipal. Yo siempre, la gente que investiga el tema de caminos siempre ha planteado esa teoría. Aparte es el camino más corto. Efectivamente. Llegaba muy cerquita de la Alcudia. Muy cerca de la Alcudia. Muy cerca de la Alcudia. Es que la Alcudia ahora mismo la vemos como un lugar de interior y no le da tanto. Nada. Es que Las Vallas, por ejemplo, es un topónimo de bahía. Imagínate, La Valla está a 4 kilómetros de la Alcudia y ya estás en zona de bahía. La Valla, a 1,5 metros hay agua. Sí, hay zona inundada. Sí.
Y esa es una cuestión que yo también quería preguntarte, a ver si, evidentemente, un enclave como el Portus necesitaría una aportación de agua importante. Sí. ¿Sabéis algo de la aportación de agua? Es un tema en Alcudia muy candente. Sí. El tema de dónde traían el agua. En el caso de Portus, la impresión que tenemos es que lo que hacen es captar agua de lluvia que baja de forma torrencial cuando llueve desde la sierra y la captan en cisternas, enormes cisternas que están dispuestas en la parte más próxima a la sierra. De hecho, tenemos la cisterna que tenemos ahí. Sí, pero la ingeniería romana ahora está descartando las cisternas como depósito de agua fiable, porque aquí te puedes tirar desde mayo hasta septiembre sin llover. Una cisterna te entra un ratón y te contamina. Entonces, todo el mundo desde la ingeniería romana están planteando ahora directamente cursos, acueductos. La cisterna como recurso secundario. Yo creo que aquí tendríamos varias cosas para comentar. Yo creo que las cisternas las usan, pero también hay otras, creo que discriminan qué tipo de agua usan para qué. Es decir, aquí en Santa Pola hemos documentado ya de antiguo pozos. Aquí hay, si excavas, como el nivel freático está muy alto, si excavas un pocete de 1,5 metros de profundidad, aflora agua dulce. Aflora agua dulce. Pero es agua dulce que te vale para ciertas cosas, pero no para consumo. Entonces, para lavar, para tal, para cual sí. Entonces, ese agua tendría para otro tipo de usos, pero para el consumo a lo mejor sí que vendría cisternas o la traen por fuera. Sí que hemos encontrado que algunas cisternas muy probablemente están solo para atrás. ¡Ah! Está bloqueado esto. ¿No va? Espera. ¿Ya? Vale. ¿Puedo darle aquí? Vale, voy para atrás. Aquí. Eso de aquí es un canal, es una canaleta de agua que está bajando agua hacia la línea de mar. Aquí tenemos otra. Todas las calles están bajando agua desde un punto de acopio hasta la línea de costa. Lo que pensamos es que lo que están haciendo es sacar el agua de las cisternas para reconducirla a donde hace falta los barcos, para hacer las aguadas. Porque aquí habría una población importante y necesitaría tener fuentes continuas. En época romana todo el mundo tenía acceso al agua continuamente. No había fuentes y en este caso encima es cierto que es un entorno urbano no urbano. Es decir, lo de las fuentes habrían, pero no sé hasta qué punto habría gente residiendo aquí del todo o ese tipo de cuestiones. En Alcudia seguro, por supuesto. Y está el tema del acueducto, que ya se ha hablado mucho de ello. Yo sigo pensando que tenemos acueducto lo hay seguro y ¿tú te acuerdas el motroco ese que nos salía a nosotros hace años en torno de las termas orientales? Una estructura de Cementicium grandísima caída. Yo creo que puede ser parte de... Creo. Y que llegase un acueducto por arriba y otro por abajo. Pero bueno, aquí en este caso, cisternas seguro, que están llevando agua hacia la zona de puerto, seguro también. Los pocetes, tenemos varios documentados. Hay un pozo aquí, el otro que había aquí. Sabemos que en la prueba Pícola hay un par más. Hay varios pozos constatados de época romana. Para abastecer simplemente a los barcos nada más. Sí, por eso. Que tener un si es un lugar de agua, de mucho tráfico marítimo, hay anaguadas. Hace falta agua, claro. Yo estoy convencido de que cisternas de estas de grandes dimensiones como las que hemos documentado, tenían que haber muchas más, lo que no se han encontrado. Yo me imagino que todo el frente norte que habría frente a la sierra está ya plagado de cisternas. ¿Alguna cuestión más? Aunque la urbe principal estaba en Ílice y esto era en Portus y no había residencia continua, imagino que los trabajadores del puerto y todo esto residían localmente, hecho, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el siglo IV y V seguro, porque se han encontrado que algunas de esas reconstrucciones que se hacen sobre el puerto son viviendas. De hecho, hay almacenes que los compartimentan y los convierten en viviendas en ese momento. Quiere decir que el puerto se sigue utilizando como puerto, quizás con menos trasiego del que tuvo en su momento de mayor auge, y ya parte del puerto se ha convertido también en zona de hábitat. Pero incluso en la zona en la que el puerto está funcionando como un puerto al 100%, es muy probable que hubiesen por zonas de hábitat para trabajadores y demás. Claro. No están localizadas, o no han sido identificadas las de época alto imperial. Y luego un aspecto muy importante de los puertos, tú imagínate, cuando desembarca un barco de fuera, que no es de este puerto, toda esa gente tiene que comer, tiene que dormir, tiene que divertirse, tiene que... Claro. Todo el consumo, eso, tiene que haber una zona de ocio importante, de ocio de tabernas, me refiero, importante. Eso en los puertos eso es fundamental. Es que lo de las tabernas que comentas, María José, es que tenemos una duda razonable de si estamos hablando de tabernas
abiertas a un espacio abierto o es parte de la propia domus. Por lo tanto, es una zona un poco más... Sí, claro. A ver si esto... Las tabernas serían fundamentales. A ver, aquí... Se llegó a plantear que este tipo de estructuras que tenemos aquí en la parte del parque que se excavó y que ahora está tapada, pudiese ser una zona de tabernas, por sus dimensiones. Y porque tiene aquí el encaje para colocar las tablas de cerramiento y tal cual. Entonces, es una zona que no hemos trabajado nosotros, que se excavó en los 90, no está documentada. No hay, creo que recuerda que no hay memoria o no hemos podido hacer la memoria, no existe la memoria. Entonces no sabemos cómo se hizo, ni qué interpretaron, ni nada. Tenemos solamente una planta y los materiales, no hay nada más. Entonces, ¿esto podría ser una serie de tabernas en batería? Perfectamente, pero también podría formar parte de las instalaciones de la Villa Domus, no lo sabemos. Es que tendrían que ser una cantidad importante, ¿eh? Sí. O igual lo que hacían directamente era derivar a la gente a Alcudia. O derivaban a la gente a Alcudia, que estaba a 10 kilómetros, 12 kilómetros. No lo sabemos. El Portus es grande y cabe todo. O sea, podría caber muchas cosas, desde algún tipo de hospitalia para alojar gente hasta lo que quieras. Portus puede ser más grande perfectamente. Bueno, es más grande que la Alcudia, ¿eh? Ojo. Que la Alcudia tienes edificios de culto, edificios de administrativos, pero no tienes tampoco alojamiento, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. A ver. Dentro de toda esta trama de líneas que se ven, pues igual algunos de estos edificios no identificados pues podría corresponder a ese tipo de uso. No lo sabemos. O sea, no... Pero sí, no sería descartable, vamos. No sería descartable. Bueno, sabéis que este señor que está participando tanto es nuestro colega director de la Alcudia, Alejandro Ramos, ¿no? Que está participando tantísimo porque absolutamente se siente identificado con lo que está viendo y con los interrogantes de esta investigación. Pero decir que... O sea, ser conscientes de que estamos hablando de un perímetro tan sumamente grande impone muchísimos retos a la gestión de este patrimonio en el centro de Santa Pola. Porque la diferencia entre vosotros y nosotros es que vosotros, bueno, tenéis también vuestras problemáticas, pero estáis en el campo. Nosotros estamos con un seguimiento arqueológico al día, porque cuando no pasa la tubería del agua, pasa la tubería del gas. Cuando no, vienen los del cable. Estamos gestionando seguimientos arqueológicos semana sí y semana también, porque estamos en una ciudad viva y en el centro de una ciudad. Esto es un reto de gestión impresionante. A mí me gustaría remarcar que lo que tenéis aquí es una joya. No solamente el edificio singular este, que me parece que es... Llevo muchos años excavando. Una de las cosas más impresionantes que he tenido la suerte de excavar. Es realmente importante por el nivel de conservación que tiene. A pesar de las fosas de expolio y demás, la estructura está íntegra. O sea, permite su reconstrucción perfectamente. Si es un collegium, si es un templo, si es lo que sea, probablemente sea de los mejores conservados que tenemos en Hispania. Conservados que tenemos en Hispania, sin lugar a duda, y de los más grandes. De los mejor conservados que tenemos en España. Sí. Podríamos hacer esta afirmación. Nos tienen que dar el permiso de excavación, Juanfran. Sin mucha duda podemos decir que de los más grandes que tenemos en España y de los mejor conservados. De todas las fases de excavaciones que habéis estado haciendo, sí. ¿Qué utensilios, vasijas y demás habéis encontrado que os den pistas de todo lo que estáis vaticinando ahora? De todo tipo. El problema que tenemos en este tipo de excavaciones es que no son edificios que hayan sido abandonados de forma repentina. Por lo tanto, el registro arqueológico es un registro arqueológico muy alterado. Es decir, aquí, después de que el edificio deje de ser utilizado como edificio, bueno, no solamente en este, sino en otros muchos de distintos lugares de excavaciones y demás de Santa Pola y en general, si no hay un abandono repentino, limpias, llega el siguiente, construye aquí una casa, llega el siguiente, limpia también, entonces te cuentas lo que no se han llevado. Restos muy fragmentarios. Entonces da más información los basureros, da más información, más que lo que te vas a encontrar directamente sobre el suelo. De hecho, el suelo muchas veces no lo encuentras. Permitidme que vaya saltando por aquí de sitio a sitio.
En este caso, que aquí sí que hemos documentado parte del pavimento, todo eso son fosas que rompen incluso el suelo. Es decir, ¿qué hemos encontrado sobre el suelo? Nada, directamente los derrumbes de las paredes. Probablemente porque en el uso que hubo de este edificio, luego se da otro uso posterior, se hacen fosas para hacer vertidos de basura, se expolia, primero se expolia, hace el agujero para expoliar piedra, luego ya que tienes el agujero, echas basura. En el momento en que se ha dejado de pisar esto, la última gente que lo pisó ya no es la gente que lo utilizó como edificio singular, es la gente que lo utilizó como basurero. Por eso la complicación de entender cómo funciona, o sea, a nivel de usos de objetos y tal, un edificio de estas características o cualquier tipo de edificio a través de la arqueología. Hemos encontrado elementos, piezas que corresponden al momento de uso, algunos. Puntuales, pero algunos. Conservamos, por ejemplo, un vaso entero de pared fina de cáscara de huevo, íntegro. Fragmentado, pero íntegro, que hemos conseguido pegarlo, que apareció, curiosamente, en una de las chelas laterales. Claro. Por eso, cuando estamos hablando de un lugar de culto, es que tenemos pistas. Es un tipo de recipiente que es muy característico. Si no me falla la memoria, paredes finas, porque es una producción de cerámica con unas paredes muy finas, que en este caso es extremadamente fina. Se llama coloquialmente cáscara de huevo, porque es especialmente fino, más allá de la pared fina habitual. Se producen entre el 15 después de Cristo y el 60, si no me falla la memoria, y en este caso se considera prácticamente íntegro y suelen tener un uso pues, para cultos. Son elementos especialmente significativos. Son importaciones. Hay otra pregunta por aquí. Hola, Juanfran. Sobre las dos aras, dada la proximidad que hay, ¿puede ser que pase como en Ostia, que había como una área sagrada de los templos? Bueno, en Ostia creo que es área sagrada de los templos de la República, los templos republicanos. ¿Puede ser que hubiera una zona que fuera dedicada, que hubieran muchos edificios de culto o zona más dedicada a los templos? No descartamos nada. Es decir, no es raro que los puertos, por ejemplo, tengan zonas de culto, precisamente ¿por qué? Porque los marineros fueron y son gente muy supersticiosa. Es decir, lo primero que haces antes de embarcarte es ir que te vaya bien y que tengas suerte y que puedas volver vivo. Y cuando llegas, das gracias. Entonces, no sería raro que en un puerto, sobre todo en un puerto importante, incluso en el caso de que existan rutas ya establecidas y fijadas que vayan haciendo un comercio que tenga una serie de puntos en los que jalonen y que el puerto sea uno de ellos, que esa gente, esos propios comerciantes, esos propios marineros, se construyan su propio templo para cuando van por ahí. No es raro. Entonces, ¿podría haber más de uno? Perfectamente. Tantas como corporaciones o como gentes que estén haciendo rutas importantes puedan haber. Porque te lo construyes tú con tus medios. En cualquier caso, si esto fuese un lugar de culto, no es un lugar de culto oficial. Esto no lo ha construido... no lo han construido los dumbiros de Iliki que bajan aquí, que inauguran un templo tal cual, o que lo hacen para presentar respetos a la familia imperial haciendo un templo augusteo o un templo imperial. No es eso. Aquí estamos hablando de una cosa, si lo es, que ha hecho gente para sus necesidades. No viene desde arriba, viene desde la gente de abajo. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en Roma ciudad. En la zona del Campo Marcio es una zona donde todos los cultos que no eran cultos oficiales los colocaban allí. Había un iseo importantísimo que Augusto canceló durante un tiempo, luego se volvió a inaugurar. Hay distintos templos. Con los cultos no oficiales. Sí, los cultos no oficiales tenemos un... Claro, es que hay muchos cultos que no son oficiales, que en realidad, entre buena parte de la población romana, eran los que tenían más fieles. La religión oficial era una religión política. Los días de mucha fiesta pues hacías el sacrificio al culto que tocaba tal cual, pero la gente si tenía algún tipo de fervor lo tenía otro tipo de religiosidad, por lo general. Con todo el espacio enorme que hay, ¿habéis llegado a estimar la población que había podido tener todo el Portus Ilicitanos? Es una buena pregunta. No sabemos ni la población que tenía Iliki, como para saber la que tenía el Portus. El problema que tenemos, tanto en Iliki como en el Portus, es que estamos convencidos de que son ciudades fantasma, si me permitís la expresión. Es decir, son ciudades administrativas donde el grueso de la población estaba diseminada por el campo.
Es decir, siguiendo un patrón de poblamiento prerromano en el cual no había una gran ciudad, no habían grandes ciudades, sino que lo que había eran pues, zonas, distintos puntos de hábitat repartidos por una superficie amplia, cuando llega a Roma genera una capital administrativa, en la cual pues, hay una curia, hay un lugar administrativo, pero buena parte de la población viviría fuera. De hecho, en Alcudia es cierto que falta mucha superficie por excavar, pero ínsulas no hay. No hay ínsulas, no hay grandes edificios de vivienda. Aquí, si es complicado en el caso de Alcudia, imaginaos en Portus. En el caso de Portus, ni siquiera sería un lugar de hábitat concreto, más que para los trabajadores. Por lo tanto, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuántas familias o cuánta gente haría falta para trabajar en una factoría de salazones? 4, 5, 10 personas. A lo mejor esa gente vivía en la propia fábrica, sería lo habitual. No sabemos cuántos edificios de ese tipo tenemos, pero yo creo que en el momento que identifiquemos cuántos edificios, podemos más o menos estimar cuánta gente haría falta para... Porque aquí la residencia estaría asociada al tipo de actividad que se desempeñaba y la gente que vivía en el negocio. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Ni tampoco sé qué hora es, ni el tiempo que llevamos hablando de esto, pero... 9 menos 10. Llevamos aquí 2 horitas hablando del Portus Ilicitanus así a lo tonto. Bueno, yo quería daros las gracias a todos por el interés, por la tantísima participación, a Juanfran, por toda su disertación. Habéis visto que tenemos más preguntas que respuestas. Pasa muchas veces. Y en pero la investigación científica es así. Es una máxima. Y lo que tenemos que continuar es realizando más investigación científica. De la mano de la Universidad de Alicante, los mismos equipos que están excavando en la Alcudia lo están haciendo aquí. Nos permite cuadrar información, nos permite estar absolutamente actualizados de los resultados que nos está dando la Alcudia con respecto al Portus y viceversa, y eso es algo absolutamente fundamental. Y aunque la Fundación, y aunque vosotros dependáis de la Universidad de Alicante y nosotros del Ayuntamiento de Santa Pola, y administrativamente seamos cosas distintas, somos lo mismo. Y por eso tenemos que ir de la mano en cuanto a los proyectos de investigación y en cuanto al diálogo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Juanfran y su equipo, Jaime Molina, todo el equipo, investigan ambos proyectos y por eso lo estamos haciendo así, despacio, pero bien, porque lo merece. Y este edificio, desde luego, os puedo asegurar que este señor y yo soñamos, estamos obsesionados con este edificio. No es para menos, ¿eh? Porque no sabemos todavía lo que es, pero sabemos que estamos ante algo extraordinario. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el siguiente abierto por excavaciones, en el yacimiento arqueológico, excavando, que vamos a conseguir ese permiso. Gracias.